Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Viernes 31 de enero, se acaba el mes, se acaba la semana. Pero no estés triste porque es verdad que se nos acaba la semana, se nos acaba el mes, pero has de saber que hoy toca aprendimiento. Vamos a seguir aprendiendo a emprender. Y estamos con ese plan de empresa tan importante para que podamos tener una hoja de ruta, para que podamos tener documentación a la hora de pedir financiación, para que podamos tener ya preparado todo para esos nuevos socios, para nuevos proveedores, incluso para clientes importantes. Muy, muy importante, reitero, el plan de empresa. Y aunque ahora ya tendencia a decir que es más importante ponerse en marcha, una cosa no quita la otra. Hacer un plan de empresa nos puede llevar unos días, pero verás cómo va a provocar que tu cabeza vaya generando solución para todos esos problemas que igual no han llegado todavía, llegarán en directo y los tendrás ya medio resueltos. Y bueno, estamos con ese último documento de la financiación, con la última sección. Es un documento que vamos a incorporar en el plan de negocios cuando vamos a pedir financiación o vamos a intentar que algún inversor entre dentro de nuestra empresa. Pero, bueno, que en el resto de casos, para nuestro seguimiento, para tal, pues no es una documentación que sea imprescindible. Sí que es verdad que, bueno, nos puede ayudar a mantener ese ritmo con esos informes económicos. Bueno, yo te recomiendo que lo hagas porque aunque no necesites financiación en ese momento, pues puedes tener ya parte del trabajo hecho para cuando lo necesites. Vamos con la última parte, la última sección de este documento que podemos incluir dentro de lo que es el plan de empresa. ¿Y cómo titulamos esta última sección? Pues estrategias de mitigación de riesgos. Ya sabéis que en este plan de empresa que estamos haciendo, pues lo simulamos con una empresa de placas solares para el tema de la energía sostenible y bueno, pues vamos dando ejemplos en función de eso, que luego tú tienes que coger esos ejemplos, adaptarlos a tu negocio. Incluso hay temas de los que no hablarás porque tu negocio no tiene nada que ver con eso, y si lo harás de otras cosas que sí sean importantes en tu negocio. Pero como línea general, pues es interesante para que veas cómo podemos hacer ese plan de empresa. Bueno, pues decirte que la estrategia de mitigación de riesgos es una parte importante de cualquier plan de negocios, especialmente cuando se solicita financiación. Porque es que los inversores o los prestamistas necesitan garantías de que la empresa ya ha identificado los posibles riesgos y ha diseñado estrategias para minimizar su impacto. Es que hay muchos riesgos que no vamos a poder evitar, pero sí podemos minimizar su impacto. Bueno, pues esta parte del plan debe abordar tanto los riesgos internos como los externos y debe detallar cómo se gestionará de manera proactiva para proteger la viabilidad del negocio. Así que vamos con esta sección, vamos a incluir un enfoque completo y, como te decía, también esa parte práctica que tiene que ver, en nuestro caso, con ese negocio ficticio de las placas solares. Vamos primero con la identificación de los riesgos, algo fundamental. Y empezaremos con esos riesgos financieros. Por ejemplo, falta de liquidez.
Bueno, pues la incapacidad para generar flujo de caja suficiente podría dificultar el cumplimiento de las obligaciones financieras. Ahí ya tenemos un riesgo financiero. ¿Cómo lo pondríamos en nuestro plan de negocios? Un flujo de caja insuficiente en los primeros meses tras la inversión podría retrasar los pagos de préstamos o afectar la operativa diaria. Bueno, pues ya estamos reflejando que hemos identificado ese riesgo. También hay otro riesgo que sería el incremento de costes operativos. Fluctuaciones inesperadas en esos costes que puedan ser de material o costes de producción. ¿Cómo lo diríamos en nuestro plan? Bueno, pues diríamos un aumento en el coste de los materiales clave, como los paneles solares, podría reducir los márgenes de beneficio. Bueno, pues ya estamos dando pistas de que tenemos claro que hay una serie de riesgos y que estaremos preparados para mitigarlos. También tenemos los riesgos de mercado, que también son importantes. Imaginemos que hay riesgo de una demanda insuficiente. La aceptación del mercado podría ser menor a la que hemos proyectado en nuestros números. ¿Cómo lo diríamos? Muy fácil. Un cambio en las perspectivas del consumidor hacia soluciones más económicas podría limitar las ventas previstas. Bueno, ya estamos otra vez reconociendo una posible amenaza. También podríamos hablar de la competencia intensiva. Nuevos competidores o innovaciones disruptivas, en este caso, pues podrían impactar la participación del mercado. Estamos hablando de un sector en constante investigación y desarrollo. Lo diríamos algo así. El ingreso de un competidor con precios más bajos podría dificultar la captación de clientes en mercados clave. Bueno, pues ya hemos hablado de esos riesgos de mercado. También tenemos que plantearnos los riesgos operativos, que aunque ya hemos visto alguna pequeña cosa, riesgos operativos son importantes. Por ejemplo, retrasos en la producción, problemas en la adquisición de maquinaria, los procesos o simplemente los procesos productivos. ¿Cómo lo diríamos en nuestro plan de negocios? Un retraso en la entrega de equipos podría posponer la producción planificada, afectando así al cumplimiento de pedidos. Otro riesgo identificado. Otro que podemos tener, sobre todo en este tipo de empresa más tecnológica, pues la falta de personal capacitado, que es la incapacidad de contratar y retener ese talento clave, ¿vale? ¿Cómo lo diríamos? La falta de técnicos especializados podría impactar la calidad de las instalaciones y el servicio al cliente. Fijaos que ahora mismo lo único que estamos haciendo es identificar los riesgos y aquí es importante que el inversor, el prestamista, se dé cuenta que lo tenemos claro y que sabemos qué riesgos son los que tenemos que mitigar. Luego, riesgos regulatorios, cambios en las políticas gubernamentales en este tipo de negocios podría ser fácilmente. Serían, por ejemplo, esas modificaciones en incentivos fiscales o regulaciones ambientales. Entonces vamos a contarle en el plan de empresa que lo hemos identificado. Una reducción en los subsidios para energías renovables podrían disminuir la rentabilidad de nuestros productos. Lógicamente, si de repente se quitan esas ayudas a ese cambio energético, pues podemos tener ahí un riesgo. También las normas de cumplimiento, y es que se pueden dar restricciones más estrictas en procesos de fabricación o de construcción o de definición de un producto. Lo diríamos así. Cambios en las normativas de exportación podrían afectar nuestra entrada a mercados internacionales. Pero hemos identificado esas amenazas, ahora vamos con las estrategias de mitigación por categoría. Vamos con, ¿cómo diríamos eso de cómo vamos a mitigar los riesgos financieros? Muy importante. Ya hemos expuesto los riesgos financieros y ahora tenemos que ver cómo los vamos a mitigar. Por ejemplo, la gestión del flujo de caja. Implementaremos un sistema de control y planificación del flujo de caja y lo vamos a contar así en el plan de empresa. Realizaremos análisis mensuales del flujo de caja y mantendremos una reserva equivalente al 10% de los ingresos para garantizar la liquidez en caso de contingencias. Bueno, pues claramente estamos contando nuestro plan para mitigar esa amenaza que ya hemos descrito. Para la diversificación de ingresos,
que es, bueno, pues reducir esa dependencia de una sola fuente de ingresos. Bueno, pues ¿qué vamos a contar en nuestro plan? Complementaremos nuestras ventas de paneles solares con servicios de mantenimiento y asesoría técnica para generar ingresos recurrentes. Bueno, pues no solo vamos a vender esos paneles solares, sino que además, pues imagínate, daremos una especie de servicio mensual de mantenimiento o de asesoramiento. Bueno, pues ahí podemos estar diversificando. Vamos a hablar también cómo vamos a mitigar los riesgos de mercado. Bueno, pues por ejemplo lo vamos a hacer con análisis de técnicas del mercado, que no es otra cosa que monitorizar constantemente las preferencias del consumidor y, bueno, pues también los movimientos de la competencia, fundamental. Así que lo diríamos de la siguiente manera para poder ponerlo en nuestro plan de empresa. Realizaremos estudios trimestrales de mercado para identificar cambio en las tendencias de consumo y ajustar nuestra oferta en consecuencia. Bueno, pues ahí ya estaríamos dando la solución o hablando de cómo vamos a mitigar ese problema. Iremos ahora con la parte de la segmentación del mercado, cómo lo vamos a mitigar, pero antes nos tenemos que ir, porque nos tenemos que ir ya, con nuestro sponsor. Y bueno, pues hoy nuestro sponsor, además de este libro que acaba de salir de la gestión laboral para pymes y autónomos, que es fundamental en este año 2025, donde los costes laborales se disparan, es parte de lo que tenemos que aprender para emprender, esta gestión laboral. Pero del libro del que te quiero hablar hoy es un libro doble que tenemos, que es el libro Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedades Limitadas, porque son dos libros básicos para elegir esa forma jurídica y que puedas elegir en cada momento la que más te convenga. Así que vamos con el Guía Burros Autónomos y con el Guía Burros Sociedad Limitada. Vamos con ellos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con esos 2 Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedad Limitada, libros fundamentales, libros de mesilla que tienes que tener para consultar en todo momento esas obligaciones, esas ventajas, bueno, pues lo que tiene la forma jurídica con la que vas a emprender. Pero decirte que en esta parte del conocimiento del emprendimiento, el aprendimiento, tenemos estos libros de la forma jurídica, también tenemos la gestión laboral para pymes y autónomos y tenemos un libro de financiación que no lo tengo aquí abajo, pero lo tenéis por ahí arriba, Financiación de Guerrilla, en el que, bueno, pues aprendemos a conseguir financiación. El emprendimiento de guerrilla es emprender con los recursos que tenemos, eso no quita que podamos conseguir recursos como pueda ser la financiación. Así que ya sabéis, estos libros cuestan menos de 10 euros cada uno, así que si nos llevamos autónomos y nos llevamos sociedad limitada, nos estaremos llevando 2 libros. En borjapascual.org no pagarás gastos de envío. Si te llevas 3 libros, porque también quieres te regalamos un 4.º libro. Y si te llevas 4 libros, pues te regalamos un curso valorado en 69 euros. Y por supuesto, no pagas gastos de envío. Pero decirte que estos 2 libros los tienes también en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, como te decía, y los libros cuestan menos de 10 euros, 9,95. Y oye, te animo también a este de la gestión laboral,
que clave para este 2025. Y seguimos con cómo vamos a mitigar este tema, y lo haremos con la segmentación del mercado, que no es otra cosa que diversificar la base de clientes para reducir la exposición a cambios en un segmento muy particular. Bueno, ¿cómo lo diríamos en nuestro plan de empresa? Pues muy fácil, diríamos, nos enfocaremos tanto en clientes residentes como comerciales para equilibrar el riesgo asociado a un único grupo demográfico. Bueno, pues ahí lo que estamos haciendo es diversificar, vamos a tener dos sitios y estamos mitigando el riesgo. Vamos ya con la mitigación de esos riesgos operativos de los que habíamos hablado en la primera parte. Estamos hablando de contratos con proveedores. Establezcamos contratos a largo plazo con proveedores clave para asegurar el suministro de materiales, y ahí estamos ya reduciendo uno de esos riesgos que planteábamos al principio. ¿Y cómo lo diríamos en el plan? Negociaremos contratos a precio fijo con proveedores para protegernos contra aumentos inesperados en los costes de materiales. Bueno, pues al establecer esas relaciones a largo plazo y esos contratos, lo que hacemos es mitigar el riesgo operativo. También hablaremos de captación y retención de personal para mitigar ese riesgo, que no es otra cosa que implementar programas de formación continua, beneficios para esos empleados. ¿Y cómo lo diríamos en nuestro plan de empresa? Iniciaremos programas de captación técnica y ofreceremos incentivos de retención para asegurar que nuestro equipo esté preparado para manejar el crecimiento. Y es que es fundamental que tengamos eso previsto, porque pues todo inversor lo que quiere es que la empresa crezca y que esos riesgos que hemos identificado no tengan un alto impacto. ¿Cómo mitigamos los riesgos regulatorios? Bueno, pues por ejemplo vamos a hablar del cumplimiento anticipado, que no es otra cosa que implementar un equipo de cumplimiento normativo para anticiparnos y para adaptarnos a cualquier cambio regulatorio que pueda aparecer en el panorama. ¿Cómo lo ponemos en nuestro plan? Pues nuestro equipo legal monitorizará continuamente las normativas gubernamentales y ajustará nuestras operaciones para mantenernos en el cumplimiento de las leyes en cada momento. Pues así estamos diciendo que vamos a mitigar ese riesgo. También vamos a hablar de la diversificación geográfica. Nos vamos a expandir a mercados con marcos regulatorios más favorables. Por ejemplo, diríamos, nos expandiremos a mercados internacionales que ofrezcan incentivos fiscales atractivos para las empresas de energía renovable. Bueno, pues además ahí estaremos diversificando. Al irnos a otras zonas geográficas estamos diversificando. Bueno, pues ahora tenemos que contarles cuáles serán esos planes de contingencia. Hemos buscado los riesgos, luego cómo los íbamos a mitigar y ahora los planes de contingencia. Planes financieros de emergencia. Bueno, pues por ejemplo, el tema de la reserva de la contingencia, que no es otra cosa que crear un fondo de emergencia para cubrir esos gastos inesperados. Ejemplo. Mantendremos una reserva equivalente al 15% de los ingresos anuales para cubrir cualquier imprevisto financiero. Bueno, pues como veis, antes hacíamos el 10, bueno, pues ahora estamos hablando del 15% para esos imprevistos financieros. También podemos buscar una línea de crédito, asegurarnos esas líneas de crédito para tener acceso inmediato a fondos en caso de una necesidad urgente. Y lo contaríamos en el plan, por ejemplo, así. Hemos establecido una línea de crédito de 100.000 euros con nuestro banco para garantizar liquidez adicional en caso de necesidad. Bueno, pues estamos contándole al posible inversor o al posible prestamista que tenemos un plan de contingencias donde tenemos mecanismos y recursos ya preparados para poder, solucionar el tema. Estrategia de operativas alternativas. Por ejemplo, proveedores secundarios. Pues estableceremos relaciones con proveedores alternativos para evitar interrupciones en la cadena de suministro. ¿Y cómo lo contaríamos? Pues diríamos, hemos identificado 2 proveedores adicionales que pueden satisfacer nuestras necesidades de material en caso de que surjan
problemas con nuestro proveedor principal. Es una manera de dar todavía más seguridad a ese riesgo que hemos identificado, que lo vamos a mitigar, pero que además vamos a tener un plan de contingencia. También planes de recuperación. Diseñamos procedimientos para mitigar el impacto de esas interrupciones operativas, ¿no? Y diríamos, en caso de retrasos en la producción, hemos planificado la subcontratación temporal de procesos para cumplir con los pedidos. Bueno, pues ahí tenemos un plan de contingencia. También muy importante que sigamos un proceso de monitorización y de evaluación de riesgos. Es fundamental. Un sistema, como te decía, de monitorización continua, pues nos va a ayudar a dar todavía más seguridad a nuestros inversores y prestamistas. Indicadores de riesgo clave, KRI. Bueno, pues vamos a tener métricas para identificar riesgos emergentes. ¿Cómo lo contaremos a estos inversores y prestamistas? Monitorizaremos indicadores clave como la fluctuación de costes de material, el tiempo de entrega de producción y la satisfacción del cliente para detectar posibles problemas antes de que se conviertan en riesgos importantes. Bueno, pues eso ya termina de dar esa capa de seguridad para esas empresas o esos inversores que nos van a prestar dinero o que van a entrar en nuestro sistema. Pero también hablaremos de revisiones periódicas. Por ejemplo, hablaremos de auditorías de riesgo. Y es que realizar revisiones trimestrales para evaluar la efectividad de la estrategia de mitigación es fundamental. ¿Y cómo lo diremos en nuestro plan de empresa? Bueno, pues diríamos algo así como: el equipo de gestión se reunirá trimestralmente para revisar el estado de los riesgos identificados y ajustar las estrategias según sea necesario. Bueno, pues ya tendremos todas esas herramientas necesarias y ya solo nos falta el tema de la comunicación y la gestión de crisis. Ese plan de comunicación que también es importante que lo comuniquemos en estos momentos en nuestro plan de empresa y en este documento sobre financiación. Empezaremos por la comunicación interna, asegurando que todo el personal esté informado sobre los riesgos y sobre esos planes de contingencia que hemos puesto en marcha. Y se lo contaremos en nuestro plan de negocios de la siguiente manera. Desarrollaremos un manual de gestión de crisis que se distribuirá a todos los empleados y se revisará anualmente. Bueno, pues estamos ya garantizando que va a haber una comunicación correcta de todo esto. Luego, pues ya más en concreto, transparencia con los inversores. Pues que vamos a mantener a los inversores, a los financiadores, informados sobre los riesgos y las medidas que vamos tomando según esos riesgos pues aparezcan o no aparezcan. Y lo diríamos de la siguiente manera. Proporcionaremos informes trimestrales a los inversores que incluyan actualizaciones sobre los riesgos identificados y las acciones correctivas implementadas. Como veis, ya le estamos dando esa vuelta completa a las necesidades que pueda tener un inversor o un financiador de nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, también hablaremos de la gestión de crisis. Podemos hablar de un equipo de respuesta rápida, que no es otra cosa que formar un equipo dedicado a manejar esas emergencias. Estoy yendo mucho de tiempo, pero a ver, lo terminamos ya. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿cómo lo diríamos en el plan de empresa? Estableceremos un equipo de respuesta rápida que se encargará de implementar los planes de contingencia en caso de una crisis importante. Ahí lo que buscamos es darle también esa información que vamos a tener ese equipo de emergencia para la mitigación de riesgos. Bueno, pues ya veis que el tema de la mitigación de riesgos demuestra a los financiadores, a los inversores, que la empresa, bueno, pues ha considerado cuidadosamente los desafíos potenciales y ha desarrollado un plan integral para absorberlo. Vamos a terminar aquí porque se nos acaba el tiempo, se nos termina esta sección, pero también terminamos ese documento importantísimo sobre la financiación, que tenemos que cuidar, que tenemos que hacer de manera
importante porque es donde directamente vamos a hablar a esos inversores o a esos prestamistas que necesitamos para conseguir recursos. Lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene, lógicamente, con un nuevo documento para nuestro plan de empresa y como nos vamos a ver mañana, y vamos tardísimo de tiempo, que mañana es Emprendimiento Kids, no puedes perder, no puedes faltar, aunque sea sábado. Así que como ya sé que vas a venir, pues te digo lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.